Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Hoy está de cumplemés, pudiéramos decir. 3 meses tiene ya al frente de la Asamblea. 3 Henry. meses, sí, señor. 3 meses, ¿no? Sí. Aquí veo que tienes un balance de unas 20 sesiones plenarias realizadas, 3 leyes aprobadas en segunda discusión, 5 leyes en primera discusión, 17 acuerdos aprobatorios, y la Asamblea está funcionando con 15 comisiones, 35 subcomisiones y 21 comisiones especiales. Pero esto tiene que traducirse en un trabajo específico. ¿Cuál es el logro fundamental de la Asamblea en estos 3 meses? No trabajo específico, Vladimir, porque nosotros tenemos muy claro que unas leyes tienen contenido político, otras leyes tienen contenido económico, otras leyes tienen contenido social, otras recomiendan medidas que, por supuesto, el Ejecutivo nunca toma en cuenta para salir de esta enorme tragedia económica, social, en materia de servicios, etcétera. O sea que nosotros en todos los frentes, sea debatiendo en las comisiones, haciendo investigaciones contra la opinión o la colaboración del gobierno, etcétera, estamos ocupándonos de todo lo que nos tenemos que ocupar. Por supuesto que eso lo estamos haciendo en medio de un ambiente de muchas dificultades, porque tenemos enfrente a un gobierno en situación agónica, en situación terminal. Y el gobierno cree que su solución, entre comillas, es mantenerse allí a como dé lugar, como sea. No importa que en ese como sea esté de por medio el interés nacional, el aumento del desabastecimiento, de la inflación, del costo de la vida, de la inseguridad, del colapso de los servicios públicos y tantos etcétera que, bueno, que serían de prolija enumeración aquí en el programa. Pero lo importante es destacar que todo lo que estamos haciendo, y repito, contra un gobierno que cuando controló la Asamblea, esa Asamblea era buena para ejercer todas sus funciones constitucionales y que ahora el gobierno se empeña en cerrarle el paso a como dé lugar. Vamos a hablar de eso en el programa, con relación a leyes específicas. Se empeña en cerrarle el paso a la Asamblea porque en su concepción de la revolución, la voluntad popular solo es respetable cuando sea favorable al gobierno. En cambio, no lo es cuando esa opinión popular sea desfavorable al gobierno. Ese es el esquema que tenemos actualmente y tenemos que asumirlo y tenemos que encararlo con mucha firmeza y mucha decisión, pero a sabiendas del espectro que tenemos por delante. En todo caso, tu balance sobre estos 3 meses, Henry. Mira, absolutamente positivo, porque fíjate, Vladimir, nosotros dijimos en el curso de la campaña electoral, y la gente votó por eso, nosotros propusimos un cambio. ¿En qué consistía el cambio? Dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a recuperar la autonomía de la Asamblea Nacional como poder constitucional que es, para que cumpla con las funciones que no ha cumplido en estos 17 años, es decir, debatir ampliamente todas las materias que se presenten, controlar al Ejecutivo Nacional y a los demás poderes subalternos o derivados y legislar. Eso es lo que estamos haciendo, fíjate. Además prometimos, en segundo lugar, en segundo lugar porque tengo que establecer un orden. No es que una cosa sea primera y otra sea segunda. También prometimos promulgar y aprobar una ley de amnistía y reconciliación nacional, lo hicimos. Eso que el gobierno está diciendo ahora que es inconstitucional, que viola los derechos humanos, que por cierto está convocando unas romerías en todas las plazas para que la gente se manifieste contra esta ley con pésimos resultados. Bueno, y en tercer lugar, lo que prometimos y cumplimos fue, ojo con este enunciado, proponer o presentar dentro del lapso de 6 meses, contados a partir de nuestra asunción a la Asamblea Nacional, una propuesta constitucional, electoral, democrática y pacífica para salir de este gobierno, para ponerle fin a este gobierno. Y lo hemos hecho. Hemos presentado 3 propuestas. Propusimos, además de la renuncia, propusimos la enmienda, estamos en trámite de aprobación. Propusimos el referéndum revocatorio, estamos en trámite de aprobación, la ley de referéndum, y con esto vamos a hablar que no quiere que se apruebe el gobierno tampoco, y por eso está haciendo todo tipo de trampas. Y bueno, y eso lo propusimos, repito, referéndum revocatorio, enmiendas y renuncia. Y bueno, y ¿no era mejor para la estrategia de la oposición irse por una sola vía? Mira, al principio se decía, bueno, ¿por qué no se van por una sola vía? Si proponen más de una, eso se va a ver como que si ¿cómo se llama? Que si están divididos. No,
como tenemos que estar en situación de prevención frente a las trampas y a los obstáculos institucionales que pone el propio gobierno, tenemos que motorizarlas todas a la vez. Y por cierto, que ninguna de las propuestas está a salvo de acechanzas, ni de emboscadas, ni de trampas del Poder Constitucional. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ley de procesos electorales, de la ley de referéndum, que es para facilitar el referéndum revocatorio. Por cierto, hubo una carta del Consejo Nacional Electoral al respecto, ¿no? Sí, sí, ya vamos a hablar de eso. Está la ley del Tribunal Supremo de Justicia para corregir esa situación perniciosa que existe en la Sala Constitucional, a todos los cuales ellos se niegan. Pero bueno, vamos a hablar de esos proyectos uno y otro. Por ejemplo, el de proceso electoral. Mira, insólitamente, bueno, no insólitamente, pero en una de sus rabulerías, de sus interpretaciones viciosas y viciadas de la Constitución, tramposas, el Tribunal y el Consejo Nacional Electoral vienen a decir ahora que en materia del TSJ y del Poder Judicial y en materia electoral, solo ellos tienen la iniciativa. Es decir, nadie puede legislar en materia que toque al Tribunal Supremo de Justicia porque esa es solo iniciativa del TSJ. Te voy a enseñar algo para que tú veas lo que son estos pillacos. Fíjate, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La ley orgánica del TSJ, que ahora este TSJ dice que es facultad privativa de ellos y que la Asamblea Nacional no puede legislar. Ni siquiera voy a estar leyendo la Constitución, sino más adelante. Mira. ¿Tú viniste armado hoy? ¿Ah? ¿Viniste armado? Sí, claro, porque yo suelo argumentar con pruebas. Yo no soy el gobierno, pues yo argumento con pruebas y además pruebas indubitables e incontrovertibles porque provienen de la parte a quien le estoy oponiendo la prueba. Yo no inventé esto, yo estoy oponiéndole a los tramposos de hoy sus propios proyectos que estos mismos tramposos presentaron ayer. Por ejemplo, en fecha 14 de enero de 2003, una comunicación suscrita por Omar Mesa, Cilia Flores, la primerísima, que en esa época era diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional, Luis Velázquez Alvaray, que entonces era diputado y después tomó las de Villadiego, Guillermo Guevara, Ángel Rodríguez, Marelis Pérez, Tulio Jiménez, José Ernesto Rodríguez, César López, Luis Franceschi, Tania D'Amelio, la del CNE, que era diputada del PSV, para que tú veas la neutralidad de estos magistrados. Y ahora, Guillermo Palacios y Ricardo Gutiérrez, mediante el cual remiten el proyecto de ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Y aquí está el diario de debate, la primera discusión, la segunda discusión y la aprobación del proyecto de ley, por iniciativa de la Asamblea Nacional cuando estaba controlada por eso. Ahora esta sala de rufianes, el bufete del gobierno, dice que la Asamblea Nacional no tiene iniciativa para la ley del Tribunal Supremo de Justicia. ¡Ojo! Aquí, en esta ley, estos que están aquí, por disposición de Chávez, aumentaron el número de magistrados de cada sala, que en esa época era de 3 y los subieron a todos a 5, y la sala constitucional a 7. Entonces ellos sí podían hacer eso, aumentar el número de magistrados, modificar la ley del TSJ, etcétera, etcétera. Y ahora no lo podemos hacer nosotros. Por el principio de la revolución. Si la Asamblea está en manos del gobierno, todo lo puede. Si está en manos de la oposición, no puede nada. Yo te voy a leer además de ñapa, para estos ignaros. Lo lees y nos vamos a la pausa. Del Tribunal Supremo. Lo lees y nos vamos a la pausa. Artículo 187, numeral 1. Corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. O sea, poder electoral, poder judicial, sobre todas las ramas, poder ejecutivo, sobre todas las ramas. Bueno. Y luego, la misma Constitución le da la iniciativa de las leyes a la comisión delegada, a los integrantes de la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo cuando se trate de leyes relacionadas con el Poder Judicial. Pero no es que ellos solo la tenemos nosotros, pero si hay alguna ley del Poder Judicial que ellos quieran presentar, también la pueden presentar. O sea, que no es una competencia excluyente. Ok, bueno, y así en adelante, esto vale también para el Poder Electoral. Lo que quiero es destacar que lo que ellos dicen hoy que no se puede hacer, lo hicieron en el pasado. Claro, y aquí están los proyectos, la ley, el aumento del número de magistrados. ¿Qué es lo que pasa? Mira,
es que ellos saben que con estas modificaciones no pueden hacer más trampas. Ahora, ¿cómo es posible que ellos crean que un gobierno como este se puede mantener con las trampas judiciales del Tribunal Supremo, que va a tener que pagar por sus delitos? Henry, tenemos que hacer la Y con pausa. el alto mando militar, porque no cuenta con más nada. Tenemos que hacer la pausa. Al retorno, se le está agotando el tiempo a la Asamblea para llevar a cabo todo ese proceso que implique la salida del Pero gobierno ahora del presidente vamos. Maduro. Vamos a la pausa y vamos a hablar de eso. Y ahora vamos también con lo del Tribunal, con lo del Consejo Nacional Electoral. Que dice que También no se podemos puede, por legislar supuesto, ahí. hay tiempo para todo eso. Ya venimos con el la bancada del oficialismo, antes MBR, ahora PSUV, hizo en el pasado y ahora rechaza por inconstitucional. Te referías a la ley del Tribunal Supremo de Justicia y también te referías a la ley de procesos electorales. No, y a la ley del Banco Central. ley Con del Banco relación Central. a esta ley de procesos electorales, con relación a la ley de referéndum, todavía no lo han tocado, pero se están anticipando. Cuando Tibisay manda un oficio diciendo que solo ellos pueden legislar en esa materia, es anticipándose porque vamos a aprobar la ley de referéndum. ¿Por qué vamos a aprobar la ley de referéndum? Porque necesitamos esa ley para cortar los tiempos, porque si se lo dejan en manos del Consejo Nacional Electoral, donde hay 4 agentes del gobierno, las 4 señoras estas son agentes del gobierno, te van a tirar ese referéndum para más nunca, para que cuando lo ganemos todo quede en casa porque el vicepresidente completa el periodo. ¿Me entiendes? Ahora fíjate, por ejemplo, que Tibisay dice que nosotros no podemos legislar en materia que toque al poder electoral. Porque Ni siquiera la ley de procesos electorales ni la ley de referéndum. Pero fíjate esto, mira, en fecha 20 de mayo de 2009, Darío Vivas, que era presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional, le mandó a la diputada Silvia Flores, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley orgánica de procesos electorales. Bueno, le dieron urgencia y empezaron a tratarla en la misma sesión del día 21 de mayo y la aprobaron de una vez el 21 de mayo. Y fíjate el trayecto de esa ley. La aprobaron en cuenta el 21 de mayo de 2009. Discutieron el proyecto el 21 de mayo. La primera discusión el 21 de mayo. La aprobación en primera discusión el 21 de mayo. La segunda discusión el 31/7, julio. La aprobaron el 31/7/09 y entró en vigencia el 31/7/09, que fue la sanción. Bueno, y ahora Tibisay dice, ¿por qué no dijo nada cuando le aprobaron esta ley? Ella estaba ahí. Ella estaba ahí y no dijo nada. Bueno, tú sabes lo que pasa, que esta ley nunca desarrolló la materia relacionada con el referéndum. Eso se dejó al reglamento. Ahora, no es culpa nuestra que la Asamblea nunca hubiera legislado en materia de referéndum. Hay una mora de eso por 200 años. Nosotros vamos a legislar en materia de referéndum porque esta facultad la venía ejerciendo, organizar los referéndums, etc., el CNE por su propio reglamento, lo cual les permite estirar y encoger los tiempos. ¿Y ahora qué es lo que pretenden hacer ustedes con esa ley? O sea, ¿cuáles son? Poner una ley estableciendo normas para poner Por ejemplo, ¿cuáles son las ideas que tienen sobre eso? Tiempos específicos para que el referéndum se pueda hacer este año. Porque si el referéndum no se hace este año, simplemente lo van a tirar para el año que viene, o quién sabe para cuándo, para que cuando ganemos el referéndum y revoquemos a Maduro, un gobierno que tiene el 80% de repudio, de rechazo, ¿quién se queda en casa? El vicepresidente, que puede ser el propio Aristóbulo o cualquier otro que diga Nicolás para que le cuide el puesto una vez que lo deje. En todo caso, tú preferirías a Aristóbulo. Yo no prefiero a nadie, yo prefiero que se vayan todos. Okay. Ahí por todos lados Catalina es tuerta. Okay. Entonces, esto es lo que no se puede permitir. Que cuando ellos controlaban la Asamblea podía legislar en todo, y ahora las marrullerías del bufete judicial que está en el TSJ no quiere que se modifique la ley para que no se aumente el número de magistrados. Ellos sí lo hicieron como le dio la gana, etcétera, etcétera. Fíjate, te voy a poner otro caso, para que tú veas la sinvergüenzura de esta gente. Mira, aquí está la ley del Banco Central. Fíjate, la ley del Banco Central, nosotros lo que hicimos fue hacer una pequeñísima reforma para dejar en vigencia la ley que estaba cuando Chávez, que Maduro modificó. ¿Por qué? Para devolverle otra vez autonomía al Banco Central, para que no sigan emitiendo dinero inorgánico, para que no siga aumentando la inflación, o sea, una ley antiinflacionaria. Bueno, tú sabes lo que hicieron. El ponente es Calixto Ortega, uno de los magistrados express. Pero lo más curioso no es eso. Lo más curioso es que la sentencia de Calixto tiene párrafos completos, íntegros. ¿De la vieja ley? No, del informe de la consultoría jurídica del Banco Central. O sea, que le dijo al Banco Central, sóplame, dame la tripa, dame los argumentos, y vació en la ley el informe del Banco Central. Mira la autonomía judicial.
Ahora, lamentablemente esto pasa a cada momento. Párrafos completos, te digo. ¿Cuál es la autonomía que tiene el Poder Judicial? Esto es autonomía, que para sentenciar a favor del gobierno le piden opinión al gobierno, o para sentenciar contra cualquier proponente de un proyecto de ley le pidan opinión al ente interesado del gobierno, siempre a favor del gobierno. Bueno, aquí tú lo estás viendo. Párrafos completos de la sentencia contra la decisión nuestra de modificar la ley del Banco Central, párrafos completos son párrafos contenidos en el informe del Banco Central de Venezuela, que aquí lo tengo. Este es el informe del Banco Central de Venezuela, que se lo enviaron a Nelson Merente de la Consultoría Jurídica el 12 de enero de 2016. Aquí está el informe. Por cierto, que antes de que Calixto emitiera esta sentencia, yo dije, anoche hasta altas horas de la noche estuvieron reunidos en el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, los magistrados con Nelson Merente y la gente del Banco Central, porque están armando la sentencia para anular la ley del Banco Central. Y en efecto, aquí están las pruebas. ¿Tú tienes tus patriotas cooperantes ahí? Ah, caramba, este es un gobierno, mira. Ahora fíjate el currículum de la presidenta del Banco Central, de la presidenta del Tribunal Supremo. A ver, la gente que nos está oyendo, si esta persona puede ser neutral o imparcial a la hora de administrar justicia, que se supone que la justicia es para todos. Cargos ocupados por la disjusticia. Inició como secretaria en los tribunales civiles de Nueva Esparta, donde pasó a ser juez y se incorporó a la fila del MBR, partido que la llevó a ser suplente del diputado oficialista Ibrahim Velázquez, entre los años 2000 y 2005. El 31 de marzo de 2006 volvió a la palestra con su designación como Procuradora General de la República, cargo que ejerció del 2006 al 2010. El Procurador General de la República es el abogado del gobierno. El presidente nombra al Procurador General de la República. Bueno, se la sacaron de la Procuraduría y la nombraron al tribunal para que siga siendo Procurador General de la República, o sea, abogada del gobierno. Pasa de aquí para allá como abogada del gobierno. Fue embajadora de Venezuela en España, cónsula en Madrid, ministra consejera en la Embajada de Venezuela en España, directora de la oficina de la Secretaría del Consejo de Ministros, miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional en el año 2007, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ el 9 de diciembre de 2010, representante del Poder Judicial ante la misión Justicia Socialista, iniciativa del expresidente Hugo Chávez, con el objetivo de facilitar asistencia legal a los consejos comunales y comunas y presidenta del TSJ. Entonces, esta es la imparcial. Tenemos que hacer la pausa, Henry. Tómate un poquito de agua porque regresamos con más. ¿Ah? Usted lo ha visto ya casi en peladura, hermano. Ya. Continuamos con Henry Ramos Alud, presidente de la Asamblea Nacional. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, Henry, el presidente Maduro ha dicho en días recientes que va a ser muy difícil que lo saquen. Incluso dijo textualmente, lo vi en las redes, Henry Ramos Alud va a tener que echarle mucho vario, así lo dijo, para poder sacarme de aquí de Miraflores. Bueno, yo no voy a contestar de verdad esa grosería del presidente. Esas son expresiones impropias del jefe del Estado. En todo caso, a mí no me ofende. Esa es, repito, una expresión que lo deja muy mal a él. En cuanto a si yo tengo varios o no los tengo, él sabe muy bien que, pues yo, ¿quién soy? Pero quiero decir algo, mira, lo grave de todo esto es que el gobierno, y sobre todo Maduro, trate de mantenerse a como dé lugar, como sea, según su propia expresión. Mira, con esta crisis de abastecimiento que niega, con esta crisis humanitaria que niega porque es alimentos y medicina, con las colas, con el costo de la vida, con el colapso de los servicios públicos, el problema de electricidad, el problema del agua, el problema terrible de la delincuencia, con todo ese cúmulo de calamidades que ya llevan 17 años, porque tampoco es que es que esto viene ya cuajándose durante un proceso, y esta es la coda, que es decir, la cola, el final, pero que se aferre sin procurar ni buscar ninguna solución, porque a él hasta el diálogo le hace daño según él. ¿Por qué? Porque si dialoga va a tener que escuchar en público las cosas que no quiere escuchar y tendrá que entender o que admitir que tiene que hacer correcciones. Lo que pasa es que es un presidente pero tan débil que no puede hacer correcciones porque sus propios factores internos se lo impiden, y ahí, como sabemos, hay varios factores de poder que están contrapesándose entre sí
para conservar lo poco de poder que les queda. Sin embargo, están actuando también con ese espíritu de cuerpo, por el instinto de conservación, que es típico de estos regímenes o de cualquier régimen cuando entra en crisis. ¿Qué pasa? Que ellos saben, bueno, si nos liquidan, te va a ir mal a ti y me va a ir mal a mí. Y además ellos saben lo que tendrán que pagar por el inmenso daño hecho y por las espectaculares casos de corrupción y de enormes, espectaculares fortunas, mala vida que han acumulado. Entonces, eso es lo que están cuidando el botín y están cuidando la supervivencia. Porque ahora, ellos saben que van a tener que pagar. La Asamblea está corriendo el riesgo, Henry, de, digamos, enredarse en esa dinámica, cocinarse en su propia salsa en medio de esta pugna con el Tribunal Supremo de Justicia, en fin. Pero no, porque fíjate, y esto es otra cosa que hay que decir, que hay gente que dice, bueno, que ustedes aprueban leyes y el Ejecutivo no las implementa. Esa es la lucha. Ahora, lo que nosotros no podemos decir es, como el Ejecutivo nos va a declarar inconstitucionales las leyes, absurdamente, inconstitucionalmente, abusivamente, entonces no legislamos más. No, nosotros tenemos que seguir en esto, que es una confrontación que nosotros no buscamos, pero nosotros tampoco podemos hacer dejación de nuestros deberes para simplemente que el Ejecutivo no nos deje, como se dice por ahí, como pajarito en grama. Ahora, muy importante, y esto es un mensaje a los opositores, no le hagamos el juego al argumento del gobierno, que es el interesado en decir que la Asamblea no sirve para nada. No le hagamos ese argumento al gobierno. O por desesperación, o por rabia, o por decepción, o por querer que se resuelvan las cosas más rápido. No le hagamos el juego al argumento del gobierno. Críticas, bienvenidas todas, pero estamos haciendo lo posible y estamos honrando nuestro compromiso electoral. Y de ahí no nos va a sacar nadie. Ahora, verdaderamente uno dice, bueno, caramba, uno hasta le busca justificación a quienes dicen estas cosas, pero tú ves algunos argumentos contra la Asamblea que son exactamente de supuestos opositores que coinciden exactamente con el argumento del gobierno. El único espacio de institucionalidad democrática que nos queda, con todas las dificultades que tengamos que afrontar, es la Asamblea Nacional, no hay otro. No hay poder ejecutivo, eso está en manos de esta claque en el poder. El Poder Judicial lo mismo, la Contraloría General de la República lo mismo, la Fiscalía lo mismo y el Consejo Nacional Electoral lo mismo. El único espacio que nos queda para expresarnos, para luchar, para procurar la salida democrática del gobierno es la Asamblea Nacional. Bueno, no la maltratemos, no desperdiciemos ese espacio, no lo desmejoremos. Vamos a estimularlo, ayudarlo y a comprenderlo, porque de ahí estamos, repito, haciendo lo indecible para conservar ese espacio en beneficio de la democracia venezolana. ¿Okay? Ahora, Henry, fíjate tú, han pasado estos 3 meses y hay quienes temen que pase el tiempo y no se realice el referéndum revocatorio, y no se realice la enmienda y finalmente el presidente se recupere. Es el temor que uno observa. Eso. Y entonces dicen, pero no se están ocupando, por ejemplo, de las elecciones de gobernadores. ¿Por qué no se ocupan de las elecciones de gobernadores? Nos estamos ocupando. Mira, y te voy a hacer otro vaticinio. El Consejo Nacional Electoral, ya con sus ardides, está preparando el diferimiento de las elecciones de gobernadores, como están preparando el diferimiento para más nunca del referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque ellos saben que al hacer un proceso cualquiera sea, el gobierno va a salir absolutamente perdidoso. Entonces las elecciones, fíjate que lo estoy anunciando desde ahora. ¿De qué se van a valer? De 1000 cosas. Por ejemplo, hay una sentencia, porque ellos no dan puntadas sin dedal. Este sistema tramposo, donde está el Tribunal Supremo, el CNE, la Fiscalía, etcétera, la Contraloría, preparan todas las cosas. Hace unos meses, un exdiputado del MBR, o del PSV, mejor dicho, convertido hoy en magistrado, el diputado Mendoza Jover, preparó una decisión para que los partidos en un lapso perentorio salieran a recoger firmas para revalidarse o para renovar su matrícula en el CNE. Y puso un cúmulo tal de complicaciones y de exigencias casi que como para que los partidos no se legalicen. Ahora los partidos tendrán que afanarse en eso. ¿Y qué te va a decir el Consejo? No tengo capacidad para caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Si me pongo a la legalización de los partidos, no puedo hacer referéndum y no puedo hacer elecciones de gobernadores. ¿Te estás dando cuenta? Entonces nos ponen por delante algo que es apremiante para los partidos, que es volver a recoger las firmas y legalizarnos, pero a la vez tenemos que recoger las firmas para el referéndum
y a la vez tenemos que ir a las elecciones de gobernadores y eventualmente unas primarias para escoger nuestros candidatos. ¿Y qué va a ocurrir? Que el Consejo Nacional va a decir, no tengo capacidad para todo esto, entonces difiero esto y aquello. Ahora, Henry, ese es el ardid. Te tengo que dejar una pregunta para el retorno. ¿Qué pasaría, qué puede pasar en Venezuela si no hay referéndum, si se postergan las elecciones de gobernadores, si no camina la enmienda porque se declara inconstitucional? ¿Cuál es el escenario que le espera a Venezuela si esto llega a ocurrir de esa manera? Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Ramos. Bueno, y continuamos con Henry Ramos Alud, presidente de la Asamblea Nacional. Te dejaba una pregunta antes de la pausa. Si no hay referéndum, si no hay enmienda, si no se realizan las elecciones de gobernadores, tal como tú lo señalas, entonces, ¿qué puede pasar en Venezuela? Hay una hipótesis al respecto, yo la comparto y la he expresado varias veces, creo que aquí en este programa, en una oportunidad anterior te lo dije. Yo creo que el gobierno está cerrando todas las vías democráticas por dos cosas y con el mismo propósito. Por una parte, para evitar cualquier consulta popular, porque sabe que cualquier consulta popular la perdería de calle, peor, con diferencia más grande de la que se produjo el 6 de diciembre pasado para las elecciones parlamentarias. Por eso es que no quiere referéndum, por eso es que no quiere elecciones de gobernadores. Pero además, por ese golpe continuado contra las instituciones democráticas, contra el sufragio, contra la expresión de voluntad popular, es preparando una eventual salida de fuerza para justificarse ante la historia. No, yo lo estaba haciendo muy bien, me dieron un golpe, tuve que salir, y esa es mi justificación. O sea, una especie de teoría de Allende, pero aunque Allende no buscó el golpe, estos sí los están buscando porque, repito, esta sería la justificación que encontrarían ante la historia, que no la van a encontrar porque este es un gobierno que tiene todos los trastos encima. Pero es muy grave porque están jugando nada más y nada menos que con la tranquilidad nacional, que es lo más importante de todo. Y en todas las áreas, en todos los aspectos, en materia económica, en materia social, etcétera, el gobierno sigue tensando la cuerda y además, no sé, supongo que como son cultores o fanáticos de Saibaba y de este tipo de creencias esotéricas, a lo mejor están esperando por un milagro que no va a llegar, un milagro que sea un aumento desproporcionado de los precios del petróleo. Mira, este desastre no es ni siquiera financiable con petróleo a $150 el barril. Ni siquiera con ese precio pueden financiar y tapar este hueco. Y por supuesto, como tienen un hueco enorme, como no tienen con qué financiarlo, como nadie les presta nada. Por ejemplo, cuando fueron a buscar qué hacer los chinos les dijeron, le damos para pagar los intereses de este año y del año que viene, para que no entren en default, siempre y cuando el petróleo no baje de $30, baje de $30. Porque si es de 30,01, no les damos una locha negra. Ni los chinos les dan fiado. E incluso ya los chinos, lo que dijimos, en el caso del Fondo Chino, de cualquier contrato de interés nacional, que si no pasan por la Asamblea Nacional, esos contratos son inválidos, eso es para que piensen. Para que piensen, porque cualquier negociación que hagan a espaldas de lo que establece la Constitución, que es la aprobación por la Asamblea Nacional, esos contratos son inválidos y después no se podrá aducir, cobrarle a Venezuela esos contratos y esos montos, los montos adeudados, porque violaron la Constitución. Bueno, eso es lo que está buscando el gobierno, lo que te acabo de decir. No tengas la menor duda. Ahora, yo no sé qué vale más para ellos, si la preservación del país o buscar una posibilidad de salvación, o que Venezuela se hunda junto con ellos. Que el hundimiento de ellos es indetenible, es inevitable. No habrá milagros, no van a subir los precios del petróleo, no pueden tapar el hueco, no pueden nivelar el PIB. Se prevé una inflación del 280%, no hay comida que vaya a llegar en los puertos venezolanos, es mayor la carestía, es mayor el desabastecimiento incluso de medicina. Ese es el paisaje. No hay margen de negociación con el gobierno, no hay margen para el diálogo, como lo ha pedido el Papa Francisco. El gobierno no quiere diálogo porque dialogar tiene que ceder y tiene que corregir. Ahora, no puede haber diálogo que tú te sientes con ellos para que ellos te digan, me respaldas en todos los desastres que estoy cometiendo y no hay corrección ninguna. Que te digan, por ejemplo, la Asamblea es respetable si la controlamos nosotros, porque en nuestro esquema socialista, si nosotros no convocamos la Asamblea, la tenemos que liquidar porque ese es nuestro concepto revolucionario y tenemos que conservar el poder como sea. ¿Qué margen de conversación tienes tú con estos fanáticos antidemocráticos que violan su propia Constitución y su propio estatus? Es imposible hablar con ellos. Tú ves en el escenario Ojalá dialogaran, pero eso sí cara al país, dialogaran para decirle, mira, te estamos haciendo estas propuestas para que baje la inflación. Incluso
propuestas de programas para buscar auxilio financiero sin tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional, hasta esas ideas, no, para nada. ¿Tú no hablas con nadie del gobierno? Le siguen regalando real afuera, siguen regalando petróleo a Cuba, siguen comprando armas. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, porque aquí lo que hay que debatir las cosas. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, hubo un diputado, buena persona, en el trato diario, un diputado del gobierno, ex militar, o militar retirado, que es diputado, bueno, estaba haciendo una intervención y me dijo unas cosas. Mira, yo no voy a discutir contigo, estimado diputado. Dile a tu ministro de Defensa, que me acepte un debate público, y si es posible, en el auditorio de la Academia Militar. Porque otro de los factores que está sosteniendo a este gobierno es la cúpula militar. Y entonces, todo el que les dice algo, entonces los están ofendiendo. Por ejemplo, yo quisiera un debate en el auditorio de la Asamblea Nacional, de la Academia Militar, para enseñarle a los cadetes y al grueso de la Fuerza Armada esta fotografía del ministro de la Defensa prosternado ante Fidel Castro. Yo quiero saber si las Fuerzas Armadas aprueban esto. El ministro de la Defensa prosternado ante Fidel Castro. Yo quisiera, ojalá me dieran el derecho de palabra. Bueno, el ministro de la Defensa no puede visitar a Fidel Castro. Visitarlo y prosternarse, así. Esta es una posición decorosa. ¿Qué pasa si esta fotografía fuera frente a Obama? Yo protestaría exactamente igual. Igualito. ¿Por qué? Y además porque aquí hay, y no es ninguna fantasía, la denuncia de que los cubanos están metidos en los registros, en la notaría, en los círculos de seguridad del presidente, en las Fuerzas Armadas, se alza la bandera cubana en los cuarteles venezolanos. Y por añadidura, yo quisiera preguntarle a nuestros militares por qué razón permitieron que se abandonara toda nuestra frontera oriental, la frontera con Guyana, porque el presidente Chávez incurrió en Estopel en una reunión del Foro de Río. ¿Qué dijeron los militares frente a eso? ¿Qué dijeron? ¿Qué dicen, por ejemplo, cuando Cuba apoya a todos los países del CARICOM y a Guyana, con todos los países del CARICOM y Guyana, contra los intereses venezolanos en la zona de reclamación del Esequibo? ¿Qué tienen que decir las Fuerzas Armadas con el abandono del gobierno a toda la frontera oriental en manos de la guerrilla narcoterrorista colombiana? Que esa sí es buena, con esa sí se puede negociar, con esa sí se puede hablar. Entonces son explicaciones que tienen que dar las Fuerzas Armadas. No sé si la cúpula o la totalidad. Ojo. Y sobre la no participación de los militares en políticas, que no es que se los estoy diciendo a espaldas en este programa de televisión. Se lo dije, y a ti te consta porque tú estabas ahí presenciando el diálogo que hicimos el 10 de abril del año 2014 en Miraflores. Ahí se lo dije a los militares, las Fuerzas Armadas no pueden ser ni bolivarianas, ni chavistas, ni socialistas, nada. Fuerza Armada Nacional, que es lo que dice la Constitución. No tienen apellidos ni adjetivos. Y eso se lo repetí el día del mensaje del presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Se lo dije al alto militar, manda militar ahí en su cara. En su cara. No les hablé sin ofenderlos, sin humillarlos, pero diciéndoles lo que se les tiene que decir, porque aquí no puede ser posible que los militares hagan lo que les dé la gana, convirtiéndose en apéndice de un partido político frente a esta tragedia nacional, que la gente se las está cobrando porque los está señalando, porque ni las quieren, ni las respetan, ni les tienen miedo. Henry, el periodista José Vicente Rangel ha venido insistiendo en que hay un sector de la oposición que sigue trillando el camino del golpe de Estado. Que digan cuál es, que digan cuál es. Y el expresidente de la Asamblea Nacional ha acusado a los medios de comunicación privados de también estar en una conspiración. El presidente de la Asamblea Nacional. El expresidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Ah, bueno. Bueno, en el caso de Diosdado se comprende, porque está en una situación muy mala, de verdad muy mala anímicamente, muy mala políticamente, etcétera. Se comprende cualquier cosa que diga. Contrastar qué fue lo que hizo como presidente de la Asamblea Nacional, ahora ni va. Para justificarse que no va. Dice, la Asamblea no sirve para nada, por eso es que no va. No va porque tiene miedo, porque está disminuido, porque cualquier debate lo va a perder abiertamente sin que nadie lo ofenda. Bien, pero que señale el gobierno con nombre y apellido qué dirigente de la oposición ha contactado a qué militar para conspirar o dar un golpe. Si es que nosotros no queremos golpe, porque nosotros le hemos dicho, todos los golpes son malos. Ese golpe por el que está trabajando afanosamente el gobierno como autojustificación de su fracaso, estamos en desacuerdo con ese golpe. Estamos en desacuerdo con sectores laceristas que existen en el seno de las Fuerzas Armadas. Aquellos célebres comacates, ese virus prendió ahí, es muy difícil extirparlo y la culpa de eso fue de Chávez.
Ahí hay comacates otra vez, comandantes, coroneles, capitanes y tenientes, que están conspirando porque creen que ellos son la solución y tienen como antecedente lo que hizo Chávez. Pero no hay golpes buenos. El único golpe bueno es el que da el pueblo. O sea, tú dices que hay una conspiración militar andando. Hay militares conspirando. Siempre los ha habido y hay grupos. ¿Son chavistas o antichavistas? Esto se los he dicho públicamente. ¿Esos militares son chavistas o son antichavistas? Yo no sé qué son, yo sé que son militares. Yo lo que sé es que son militares. Yo no sé si son chavistas o antichavistas o chavistas puristas. Yo lo que sé es que son militares y ellos siempre dan el golpe para ellos. Ellos no dan golpe para ningún civil. Ahora sí conspiran. ¿Quién puede decir que no conspiran? No hay malestar en el seno de la Fuerza Armada. ¿A quién le van a venir con esa coba? Que eso es una compenetración, un bloque indivisible entre Fuerzas Armadas y gobierno. Yo te aviso, Chirulí. Oh. Bueno, vamos para la parte final de esta conversación con Henry Ramos Alup. Aquí hay Lulifer Rivero. Buenas tardes, para saber qué ha pasado con la carta revocatoria que debe dar Tibisay Lucena. Ya comentaste sobre ese tema. Damián, ¿por qué la Asamblea no le pide la partida de nacimiento al presidente Maduro? ¿Por qué no van a investigar ese caso? Bueno, mira, dos cosas, ¿no? Me voy a referir a esto de la partida de nacimiento y la doble nacionalidad. Materia que hemos manejado en la Asamblea Nacional con extrema prudencia y suma responsabilidad. Pero primero quiero decirte antes, porque hablábamos del sector militar, que yo soy miembro del Consejo de Defensa Nacional, del CODENA, y le he pedido al presidente por carta que me convoque. Tiene 3 años que no lo convoca. Habla de emergencia, de crisis, de invasión, de guerra, de estado de excepción, etcétera, de peligro en la frontera, y no convoca el CODENA, Consejo de Defensa Nacional. Presidente, convóqueme, porque yo soy miembro de eso, de ese consejo, que alguna propuesta podría tener para a ver si usted acoge alguna de ellas. También decía en el anterior negro que había medios conspirando. Que diga José Vicente Rangel que medios están conspirando. No, lo dijo Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Bueno, que diga Diosdado que medios están conspirando. Para ellos es conspirador todo el que no diga que ellos quieren, lo que ellos quieren. El problema es que quieren seguir presionando a los medios y les ponen una pistola en la cabeza para comprarlos. A todos los medios privados los quieren comprar y les ponen una pistola en la cabeza y la escopeta siempre de esa cosa que se llama Conatel. ¿Quién es la lista de invitados? ¿Por qué publicaste esta noticia? Es una cosa soviética. Bueno, ok. En cuanto a la nacionalidad de Maduro, mira, nosotros recibimos 2 denuncias en la Asamblea Nacional. Una me la consignaron en mi despacho, Enrique Aristigueta Granco, el doctor Petida Costa y la periodista Nitu Pérez Osuna. Sin pronunciarme, leí la carta con mucho respeto y la mandé para la Comisión de Política Interior, que es donde esa denuncia debería tener investigación y causa. Asimismo, hubo una denuncia del ciudadano Pablo Medina, con soportes o investigaciones hechas por el exdiputado Walter Márquez. Ambas se quedaron ahí. Bueno, no ha habido respuesta de ningún tipo y no la va a haber. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los próximos días, le prometo a la gente que nos está escuchando que la directiva de la Asamblea Nacional va a hacer un emplazamiento público al presidente de la República sobre esta materia. Porque no es posible que frente a esta situación de crispación, que si no tiene partida de nacimiento, que si tiene doble nacionalidad, el presidente no diga nada. Si tiene partida de nacimiento, señores, escríbala y sale de eso. Aquí está mi partida de nacimiento. A mí me piden la mía, aquí está. Doble nacionalidad no la tengo, yo solo soy venezolano. Ahora, ¿por qué él no aclara eso? ¿Por qué no lo dice de una vez? ¿Por qué le sigue dando alimentación a los rumores que conspiran contra su propia estabilidad? Entonces tú dices, o no tiene la partida o tiene doble nacionalidad. Bueno, la Asamblea Nacional, la Junta Directiva, en los próximos días le va a hacer un emplazamiento al presidente en estos términos. Y de paso, una materia que hemos tratado con mucha prudencia para que no crea la gente, que es que no queremos pedirle la partida o que nos da miedo. No, lo hemos hecho por prudencia porque sabemos que esto es una materia de altísima sensibilidad y hemos querido ser sumamente responsables en esto como lo hemos sido en todas las materias que han pasado a nuestra consideración. Nelson González, ¿será que en la cuarta los presidentes de la extinta Corte Suprema de Justicia eran independientes o pertenecían a las tribus adecocopellanas? Bueno, yo lo que le puedo decir es una cosa. Vamos a examinar el currículum de aquellos y de estos. A ver si usted consigue magistrados express, a ver si consigue magistrados que no cumplieran con los requisitos que establecía la ley. Mire, tan funcionaba el poder, el Tribunal Supremo de Justicia como poder independiente, que desaforaron al presidente Carlos Andrés Pérez, le abrieron un juicio y tuvo que desincorporarse de la presidencia de la República.
Y en esa época, este que está aquí era jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática con mayoría en ambas cámaras y a solicitud del presidente Pérez, aún a sabiendas de que la sentencia era una especie de emboscada judicial, levantamos la mano y aprobamos, repito, con aprobación del presidente Pérez, el desafuero y que fuera sometida a juicio y elegimos un presidente transitorio. Roque Castro, sabemos que el TCJ anula y anulará toda la ley aprobada por la Asamblea. ¿Qué van a hacer para resolver este problema? Ya solo responder. Ya nosotros seguimos cumpliendo con nuestro deber, haga lo que haga el Tribunal Supremo, haga lo que haga el CNE, haga lo que haga el Poder Ejecutivo Nacional. Ah, ok. Por otros comentarios por aquí. Bueno, este es otro tema por aquí. Conversando con... ¿Qué habla este señor si Carlos Andrés Pérez era colombiano? Dice Pandicas. ¿Cómo que era colombiano? A Carlos Andrés Pérez lo acusaron de colombiano e inmediatamente selló su partido de nacimiento. Incluso en una oportunidad, en su primera campaña electoral, en su primera presidencia, hubo una denuncia hecha por un periodista de Puerto Cabello que se llamaba Ángel Caranwilken Pérez. Lo demandamos judicialmente y se tuvo que retractar. Y además presentamos la partida de nacimiento de Carlos Andrés, que lo acreditaba como venezolano, nacido en Rubio, Distrito Junín del Estado Táchira. The future is here, se llama este tuitero. Dice, ¿por qué todavía no ha designado la Asamblea Nacional a los dos rectores del CNE y qué hay que hacer para agilizar el revocatorio? Corre el tiempo. Bueno, ya le hemos dicho todo lo que estamos haciendo para agilizar el revocatorio. Bueno, ahora para quedarse ahí los rectores del CNE, los que son sustituibles porque se les venció el periodo, están echando mano de una argucia de que si su nombramiento salió en la Gaceta de no sé cuál fecha o de tal fecha, para quedarse ahí. León Aguilar. Vladimir, ¿está con Henry Falcón o con Rodríguez Torres? Con los Leones del Caracas. Otros comentarios por aquí. Ya hay temas muy repetidos. Hay temas bastante repetidos sobre las cosas que ya tú respondiste, Henry. Pasa que se me pegó aquí esta cuestión. Ahora, con respecto a la agenda para los próximos días y para los próximos meses, ¿cuáles son las...? Estamos anunciando, tenemos muchísimas leyes, mira. Por cierto, fíjate, el bono que aprobamos, la ley que acabamos de aprobar, pero el bono del cestatique a las personas de la tercera edad, bueno, el gobierno se paró a decir que esa ley era inconstitucional, etcétera, etcétera, una tremenda torpeza. 20 días de petróleo son suficientes para pagar esta ley. Mientras tanto, le acabamos de regalar 1.300 millones de dólares más a Cuba y gastando un platal, no sé qué cantidad, en comprar más fusiles y más tanques, etcétera, etcétera. Pero bien, tenemos un gran cantidad de leyes, estamos terminando los informes, las hemos querido todas consultar, algunas tienen carácter orgánica y tenemos que votarlas con las 2/3 partes de los miembros presentes de la Asamblea en cada sesión, etcétera, pero se estaba trabajando con mucho afán. Joris Davarillo, ¿qué pasó con los diputados amazonas? ¿Cuándo se van a integrar al Parlamento? Bueno, fíjate, esa es una buena pregunta. El CNE tramposo informó en todos los casos de impugnaciones menos de los diputados de Amazonas. Ahí no informa nada. Y entonces el tribunal dice, no decido porque no tengo el informe del CNE. Pero además, ya han pasado más de 30 días que la sala electoral ha debido decidir ese caso y callado, no decide nada. ¿Por qué no reforman el COP para acabar con la delincuencia, el Código Orgánico Procesal Penal? Eso es importante para el país, mucha impunidad, dice Cobra Roja Patriota. Bueno, hay una reforma pendiente del COP, pero no se olvide, en todo caso, que esa reforma del COP no tiene nada de raro que el Tribunal Supremo de Justicia diga que no la podemos modificar porque el COP, como tiene que ver, el Código Orgánico Procesal Penal, como tiene que ver con el funcionamiento de los tribunales, de acuerdo a esta interpretación cloacal de la Sala Constitucional, solamente ellos pueden modificar el Código Orgánico Procesal Penal y la Asamblea no. Henry, ya cerrando, ¿fue un error de tu parte o fueron dos errores de tu parte? Primero, decir lo que dijiste a NTV, anunciar y luego lo de sacar los retratos de Maduro de Chávez y de Bolívar. Para nada. Mira, el abuso no fue sacar los retratos, el abuso fue meterlos. Ahí no puede haber retrato de ningún presidente vivo ni muerto y no puede haber ninguna imagen profanada del Libertador, sino la imagen del Libertador que en vida el Libertador dijo que guardaba con su persona la más grande exactitud y semejanza, que es el retrato del peruano Gil de Castro de 1826, y ese es el que está ahí. Y mientras yo sea presidente de la Asamblea Nacional, es el único que va a estar ahí. ¿Tú aspiras a ser el sucesor de Maduro? Por favor, de esto. Para nada. Aquí el sucesor debe aspirárselo por elección. No por un madrugonazo. Es que además la situación constitucional es la siguiente. Si Maduro en este momento cesa por algunas causas que esté establecida en la Constitución, entra el vicepresidente. Con esto incluso le quitamos
algunas perversidades y embustes que están diciendo de Maduro para abajo, que yo estoy compilando para ser presidente de la República, porque si él se va, llego yo. Presidente, vea su constitución. Si usted se va ahorita, porque decide renunciar, ojalá le hiciera el favor a Venezuela, ¿quién entra por cesación absoluta del presidente? El vicepresidente durante 30 días y elecciones. Ahí no entra a presidir el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, gracias, Henry. Henry Ramos Aluz, presidente de la Asamblea. Vladimir. Gracias por venir al Esperemos programa. que te produzca otra invitación. Bueno, por supuesto que sí.